Esa noche, Mayén se acostó feliz en su ruca. Como era tradición entre los mapuches, su novio entraría a raptarla en la oscuridad y se la llevaría al bosque y así quedarían casados. Pero cuando llegó a buscarla, el novio dio un grito de horror. El rostro de Mayén se había convertido en una calavera. Mari Mari Puki Meltuchefe, Inche Elibera Maripangui Piñén, Amelcantufe Ka Epeutufe Fundación, quien cuenta eres tú meu, Kume Akunkun. En este tutorial revisaremos 7 herramientas sencillas y concretas que pueden utilizar para la lectura en voz alta con sus estudiantes. A través de distintos cuentos verán cómo aplicar diversos recursos para una lectura más atractiva y comprensible. Lo importante es que elijan y preparen previamente los cuentos, probando los recursos con los que se sientan más cómodos. Antes de leer un libro con los niños, niñas o jóvenes, es fundamental darse un tiempo para escogerlo, leerlo con atención y preparar la lectura en voz alta. Para elegir el libro es importante tener a la vista los intereses del grupo de estudiantes, así como la unidad temática o proyecto que se esté trabajando con ellos. El libro debe ser atractivo, estimulante para la participación y adecuado a la edad del grupo. Es indispensable leer el libro varias veces antes de hacerlo frente al grupo de estudiantes, explorando qué nos pasa a nosotros con la historia, qué personajes nos gustan y cuáles no, qué emociones nos provoca o qué recuerdos nos trae. Además, la preparación de la lectura nos permite explorar qué herramientas pueden ser más idóneas para cada cuento y las adaptaciones necesarias según la edad de los estudiantes. Todo esto nos conectará con la lectura al compartirla y nos ayudará a vincularnos de mejor manera con los niños, niñas o jóvenes. Por último, leer previamente el libro nos ayuda a identificar posibles comentarios o preguntas que podrían surgirles a los estudiantes, lo que nos permite prepararnos para hacer una lectura participativa. Una buena lectura en voz alta genera mayor interés en los niños y jóvenes, estimula su imaginación, facilita su lenguaje y habilidades expresivas, contribuye a su educación emocional y mejora su comprensión lectora, entre otros beneficios. En definitiva, es el mejor camino para desarrollar el amor por la lectura. Les invito a revisar 7 herramientas concretas que podrán utilizar para la lectura oral con sus estudiantes. Quiñe, predicción del cuento. Comenzar la lectura con la predicción del cuento genera interés y activa la imaginación, abriendo un primer espacio de conversación en torno a la lectura. Además, favorece que los niños escuchen más atentamente la historia, buscando información específica en el relato para corroborar sus predicciones. Hoy vamos a leer este libro. ¿Qué aparece en la portada? Una niña. Montañas con nieve. Sí, una araucaria. ¿Cuál será el título de este libro? La mapuche que viaja por el mundo. La montaña del sur. La hermosa niña mapuche. Veamos. Este cuento se titula La niña de la calavera. Su autora, quien lo escribió, es Marcela Recabarren, basándose en un relato mapuche. Ahora que sabemos el título, ¿alguien se imagina de qué se tratará esta historia?
una niña en una cueva que encontró una calavera. Una mapuche que viaja por el mundo buscando una tierra de una niña embrujada. ¿Y dónde creen que ocurre esta historia? En el sur de Chile, en un campo, en la montaña. Y además de la niña, ¿qué otros personajes habrá? La hermana chica de la niña, un perro y 2 gatos, su abuela, su abuelo, sus hermanos y una calavera. Veamos. Comencemos a leer este cuento. Mayen era una mujer mapuche. Para predecir el cuento, invitemos a los estudiantes primero a describir qué aparece en la portada y luego a pensar cuál será el título donde ocurrirá la historia, de qué se tratará y cuáles serán sus personajes. No importa si las predicciones son correctas o incorrectas, todas las propuestas son válidas y lo importante es que ayuden a activar la imaginación e incitar la conversación entre los jóvenes o niños. EPU, vínculo del texto con las imágenes. Mostrar a los niños imágenes del cuento apoya visualmente el contenido y facilita la comprensión de la lectura. Ya el sol estaba bien alto. El ratoncito tenía sueño y se durmió. Pero no lo habría hecho si hubiera sospechado quién andaba por ahí. ¿Ven? Ahí está el ratoncito durmiendo entre las plantas y las moras. ¿Y quién andaba por ahí? ¡Sí! ¡Un zorro! ¿Y cómo se ve el zorro? ¡Curioso! Es un zorro abuelo porque tiene bastón, con ganas de atrapar al ratón. Era el señor zorro. Cuando vio que el ratoncito se había dormido, despacito, despacito, llegó hasta donde estaba la cesta de moras. El zorro ya se escapaba cuando ¡zas!, pisó una ramita. ¿Ven? Ahí está el zorro llevándose el canasto de moras del ratón que sigue durmiendo. ¿Y qué pisó el zorro mientras se escapaba? ¡Sí! Una ramita. Si el libro tiene ilustraciones, es importante leerlo de cara hacia los niños y en distintos momentos invitarlos a observar con atención las imágenes y describir lo que ellas nos muestran. La clarificación de significados. Es importante hacer algunas pausas para explicar brevemente información que pueda ser nueva para los estudiantes, como clarificar el significado de alguna palabra que pudiera afectar la comprensión. Esto ayuda al desarrollo del lenguaje y permite trabajar la inferencia, ayudando a que los estudiantes puedan deducir significados a partir de un contexto. A pesar de todos los intentos del jefe y los demás miembros de la tribu, la anciana, que era muy terca, no accedió a partir. ¿Terca? ¿Conocen esa palabra? ¿Qué significará? Repasemos. La anciana,
que era muy terca, no accedió a partir. ¿A qué le suena? ¿A alguien que se enoja? ¿A que la abuela es porfiada? ¿A alguien que no hace caso? Sí, tiene mucho que ver con eso. Una persona terca es alguien que se mantiene muy firme en lo que quiere, en lo que piensa, y aunque se le intente convencer de otra cosa que podría ser mejor, como cuando a algunos de ustedes se les pide que se abriguen cuando hace frío en invierno, y no lo hacen, y se niegan a hacerlo, y se niegan a hacerlo. Eso es una persona terca. La clarificación de significados debe realizarse de manera simple, recurriendo al contexto de los niños o jóvenes con una definición cercana, no de diccionario. Es importante no abusar de este recurso para mantener una lectura fluida y dejar que los estudiantes hagan sus propias relaciones. Si encuentran muchas palabras complejas, pueden obviarlas o reemplazarlas directamente por sinónimos para hacer el cuento más entendible y cercano. Meli, visualización de ideas. La visualización de ideas activa la imaginación y ayuda a la comprensión de lo leído. Es también un buen pretexto para mantener la atención de los niños y hacerlos más partícipes de la historia. Esa noche, Mayén se acostó feliz en su ruca. Como era tradición entre los mapuches, su novio entraría a raptarla en la oscuridad y se la llevaría al bosque y así quedarían casados. Pero cuando llegó a buscarla, el novio dio un grito de horror. El rostro de Mayén se había convertido en una calavera. Era puro hueso, blanco, horrible. El joven huyó espantado. ¿Se imaginan cómo estaba la cara de Mayén? Cierran sus ojos un momento. Imaginen, ¿cómo se ve? Asustada, muy fea. Se le ven todos los huesos. No tiene piel. Se ve como un fantasma. Para visualizar las ideas, hay que invitar a los estudiantes a cerrar los ojos o a concentrarse para imaginar la escena o los personajes que recién se hayan mencionado en la lectura. Quechu, repetición. La repetición de situaciones en un cuento les da seguridad a los estudiantes y les permite seguir mucho mejor la historia. Además, si los invitamos a repetirlas colectivamente, reforzamos la noción de grupo. La hija del jefe se sentía cada vez más sola y triste. Mientras la joven lloraba junto a la tumba de su madre, el suelo comenzó a moverse hasta que se abrió. De su interior nació un precioso árbol repleto de frutas que le dijo: «Hija mía, no llores más, a tu lado me hallarás». Al día siguiente, la hija del jefe estaba muy triste, se le rompió el corazón al ver al árbol cortado y con lágrimas en los ojos se sentó en el suelo y pensó que jamás volvería a ser feliz. En aquel instante descubrió que nacía del suelo una calabaza que no paraba de crecer. De la calabaza salió una voz que recitó: «Hija mía, no llores más, a tu lado me hallarás». Al día siguiente, cerca de la tumba de su madre, la joven se echó en el suelo llorando desconsoladamente. Entonces comenzó a brotar un agua cristalina que le susurró: «Hija mía, no llores más,
a tu lado me hallarás. ¿Qué le susurró la voz? Hija mía, no llores más, a tu lado me hallarás. Para trabajar este recurso hay que utilizar acciones o frases que se repiten en los cuentos y hacer participar colectivamente a los estudiantes en la repetición de esas palabras o gestos. Cayu, caracterización de personajes. Ponerle voces y entonaciones propias a los personajes ayuda a dar vida y carácter a la historia, lo que captura la atención de los estudiantes y estimula su imaginación. Al mostrar claramente las emociones que experimentan los personajes, los niños o jóvenes se conectan más fácilmente con estos y también con sus propias emociones. Kiwala siente un escalofrío en su cuerpo y mira hacia arriba. El sol no está. Lo ha tapado un gran cóndor que vuela sobre ella. Kiwala sabe lo peligroso que es el cóndor, pero Kiwala, quien es muy valiente, lo mira y le pregunta: ¿Quieres ir conmigo al mar? El cóndor, entusiasmado, responde: Me gustaría mucho. Yo represento las fuerzas del cielo y podré protegerte de muchos peligros. Mientras están conversando, se acerca sigilosamente un puma. El cóndor lo alcanza a ver y grita: ¡Atención! ¡Viene un puma, Kiwala! ¡Corre, Kiwala! ¡Corre, que viene un puma! Kiwala nunca había visto un puma, por lo que lo saluda sin asustarse. El puma, sorprendido, le pregunta: ¿Por qué no corres? ¿Acaso no sabes que todos me temen? Yo represento los poderes de la tierra. Entonces, Kiwala se asusta y dice: Yo solo quiero conocer el mar. Muy bien, replica el puma. Veo que eres una llama valiente. Yo iré contigo. El camino al mar es peligroso. Para caracterizar a los personajes es importante jugar con la voz y la gesticulación. En la preparación del cuento podemos explorar y definir la voz de cada personaje, así como las expresiones corporales y entonaciones de voz que utilizaremos para mostrar las emociones y sensaciones que experimentan a lo largo de la historia. Al caracterizar a los personajes, no hay que olvidar que el centro es siempre la historia. El objetivo es que los niños se encanten con lo que se cuenta y no con quien lo cuenta. Really, anticipación de finales. La anticipación de finales activa la imaginación y permite abrir conversaciones sobre lo leído, todo lo cual favorece la motivación y comprensión lectora. Buenos días. Vengo a invitarte a un día de campo, dijo don Chancho. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Qué horror!, gritó. ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas inmediatamente de aquí, llamaré a don Chancho y él se hará cargo de ti. Don Chancho dio media vuelta y corrió a devolverle la cola al zorro, la melena al león y las rayas a la cebra. Después fue nuevamente a la casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. Toc, toc, toc. Y entonces, ¿cómo creen que se sentía don Chancho al tocar la puerta? Nervioso, preocupado, contento. ¿Y qué habrá pasado? Nadie le abrió la puerta. La señorita Cerda lo invitó a su casa porque estaba muy nerviosa y tomaron té, una once muy rica. Se dieron un beso
y después fueron a pasear. Veamos, terminemos de leer el cuento. Después, don Chancho fue nuevamente a la casa de la señorita Cerda y golpeó la puerta. «Buenos días. Vengo a invitarte a un día de campo», le dijo. La señorita Cerda lo miraba con amor. «Chancho», gritó ella, «qué gusto me da verte. Hace apenas un instante había un monstruo horrible aquí. Claro que me encantaría acompañarte al campo». Durante todo el camino, la señorita Cerda habló del monstruo que la había visitado. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó muy bien su secreto. No dijo ni pío. ¿Cómo iba a desilusionar a la señorita Cerda? La anticipación de finales requiere hacer una breve pausa antes de terminar la historia e invitar a los estudiantes a realizar hipótesis sobre lo que podría ocurrir y compartirlas con sus compañeros. El propósito es conectar a los niños o jóvenes con sus emociones y sus conocimientos previos con las ilustraciones y el relato mismo. En las lecturas que acabamos de realizar, utilizamos un conjunto de 7 herramientas distintas para la lectura en voz alta. ¿Recuerdan cuáles son? Les invito a poner una pausa en este tutorial y a recordar las herramientas presentadas, reflexionando sobre la importancia de hacer una buena lectura en voz alta. Les dejo invitados a poner en práctica los recursos que hemos repasado hoy, experimentando con distintos cuentos. Mañún culem pukimiltuchefe. Peucayal.